Bueno, chicas, las estoy esperando. Hoy es un momento importante para nosotras, así que fuerza, y aquí estamos. Exactamente. Ok. Astrid. No, pero hacela entrar, porque si no yo no la voy a ver para hacerla entrar. Ya sos anfitriona. ¿Ahora ves? Sí, ahora la Sí, veo. ahí dice. Sí, Ok. la admito, sí. Listo. Muy bien, Silvia, cada día lo haces mejor. Vamos todavía. Silvia, La hago me entrar. quedó, La hago me entrar. me quedó un cartel en blanco a mí, en escrito del Zoom. ¿Qué dice? Decirle ok. ¿Qué te dice el cartel? Salir de la No. reunión o lo tengo. Ponete más atrás, así se te ve. Lo tengo, Ahí está, decirle. ya está, lo tengo, puse. Quédate ahí, no te acerques. Bueno, admito a Alicia No. Cabanchic. ¿Eh? Todas primorosas. Smile. Totalmente. Wow. Hola, Alicia. Parate que no tiene ni audio ni... Ahora tiene audio y cámara. Hola, Alicia. Un poquito más Mové, arriba. Desmuteate. mové la cámara para que te podamos ver bien. Espera un poquito, me voy a acomodar. Acomódese, señora. Un Bienvenida. poquito más alta, por favor. ¿Eh? Un Que poco no más podés. alta. Andate más Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí está ¿Ahí bien. está bien? Sí, perfecto. Maravilloso. Ahí sí se te ve bien. Bueno, Bueno. bienvenida. Gracias, Qué lindo verte. gracias. Igualmente. Ale, desmuteate. Yo estoy desmuteada. Ah, Ahora sí, Vos sí. ahora sí. Vos sí. Bueno, ¿qué tal? Estamos esperando la Bueno, gente. todavía. Faltan minutos para que ingresen Sí. los participantes, así que no hay problema. Por ahora somos nosotras el equipo fantástico. Muy bien. Las mujeres maravillosas. Cualquier cosa pongo muñequitos. Bueno, Porque nunca, nuestro sufrimiento es que nunca sabemos cuántos acompañantes vamos a tener. No, pero además cuando lo hacíamos presencial en la Valle, era siempre tardes donde se caía el cielo de tormenta, lluvia, viento, pero eran tornados directamente. ¿Te acordás? Hubo una vez que cayó granizo y era tan fuerte que como todas las paredes laterales son de vidrio y daban al exterior, no nos sabíamos ni nosotras, era terrible. Ana María Martorella quiere ingresar. Dale. ¿Qué silencio? Cristina Morales está por ahí o no? Cristina va a venir seguro. Si estás vos, va a venir. Sé mucho que no la veo. Ahora la vas a ver. Hola Ana María, bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estaba muteada. Habitual. Si no llegó Martorella, no podemos empezar nunca. No. ¿Y con qué puntualidad? En realidad tuve suerte, porque a veces hasta que engancha el Zoom, no sé, viste, tarda un montón. No así que hoy tuve convoques a suerte. internet, que No, exacto. estamos todos con problemas de internet. Todas han hablado de problemas de internet hoy. Sí. Ay, yo por si acaso entro también con el celular, por si acaso, porque recién se cortó otra vez. ¿Cómo anda? Apagada en todo caso la cámara de uno u otro. Sí.
2, 4, Tenemos sale por 2. 3, 6, 7. A ver, está entrando alguien más. Cierto, Ale, ¿cómo te sentís con vos? No, todavía no. Con el plomo. Sí. Le tengo video ahora y bueno, veo a ver cómo va. ¿Sabes que si me pasa algo, estamos sonadas? Si me pasa algo a mi internet, estamos sonadas. Así que Pero vos no tendríamos que tomes. establecer un acuerdo. Que si se corta internet en mi máquina, entre cualquiera con la suya Sí. y avisa cuál es el link, porque puede ocurrir. Yo no, espero que no sea hoy, que no sea hoy. Tendríamos que tener un plan B. Sí. Sí. La Bueno, verdad que sí. el próximo jueves lo hablamos. Sí. Ahora, ¿hay alguien más en espera? No, todavía no. Ana María está muteada. Sí. Se fue. Lo dejó, viste que te dije ahí unos muñequitos. No, pero está el Se fue a transporte. preparar unos mates y viene. Yo tomé mate hace un rato. Yo aproveché, Ay, saqué chicas. temprano al perro a darle la vueltita. Ay, hoy estoy cansada. Muy cansada. Y no hablemos de enfermedades. No, porque no, estamos todas bien. Estamos todas Estamos bien, grabando, así que estamos espléndidas. totalmente. Está grabando. No nos pasa Está absolutamente grabando. nada. Ay, Es difícil la espera, ¿no? Cuando uno tiene Sí. que arrancar. Silvia, decime, ¿cómo hacemos para compartir pantalla? Ah, te tengo. La que tenés que estar por sabe es plena. Astrid. Pregúntale a Astrid. Para que vos puedas compartir algo en pantalla, te tengo que pasar a que seas anfitrión. Bueno, ¿Ok? bueno, Una de vez que cuando hacemos- quieras. Una vez que hacemos todas las presentaciones, Bueno. te habilito como anfitrión y Bien. listo. Y Lo que yo siempre hago es, hago el inicio, le paso a Silvia, Silvia le pasa a Alejandra Maddox, y lo que yo hago es siempre silencio todos los micrófonos. Está Y bien. entonces después, a medida que va pasando para cada una va haciendo la habilitación de su micrófono. Perfecto. Lo aviso para que, como le voy a pasar a ella para que sea anfitriona y pueda compartir, yo ya no voy a tener el comando de poder abrirle los micrófonos. hay una 10ª participante. No sé si ves, Astrid. Sí, ya ingresó, se llama María Alejandra Sáenz. Sí, es mi no me compañera. equivoco, es Es mi arquitecta. compañera del ministerio. Se presentó como arquitecta hospitalaria. Ah, sí, Hola. compañera mía. Qué Compañera mía del interesante. ministerio, Alejandra. Qué interesante profesión. Me llamó la atención. Es Pero no se la arquitecta. ve. Perdón, un comentario más. Cuando termines de compartir pantalla, Ali, pasásela otra vez a Astrid. Sí, me van a decir cómo, porque yo no tengo mucha idea de esto, ¿eh? Y si Mira. me ponen no como anfitrión, sino como coanfitrión. No podemos. No podemos. No tenemos el Zoom para tener coanfitrión. Bueno, El asunto es, viste que abajo en el Zoom dice seguridad, participantes, chatear, compartir pantalla, grabar y reacciones. sí. Entonces, vos tenés que abrir donde dice participantes, cliquea Sí. ahí, se te abre una pantalla lateral. Abrilo. ¿Ahora? Sí, abrilo ahora. Te va a Sí. aparecer a tu derecha. Bueno, ahí me vas a ver que dice que yo soy el anfitrión. ¿Sí? Sí. ¿Lo ves? Estoy arriba de todo. Entonces, Sí. después de que hagamos las presentaciones, yo te paso lo anfitrión a vos. Y entonces,
Cuando vos me lo quieras devolver, tenés que pararte sobre mi nombre, Ajá. dejando siempre esto abierto, te parás sobre mi nombre y me lo traspasás. Bueno, intentaremos, iremos. Bien. La clase de computación está incluida. Claro. En El asunto, termino la explicación. Cuando vos te parás sobre Desmuteate, Ana María. sobre el nombre, o podés hacer silenciar o donde dice más, párate que voy de nuevo porque se me fue, dice más, dice chatear, parar video, destacar, dice hacer anfitrión. Después de que hagamos las presentaciones, yo voy ahí. Entonces, después, cuando vos me lo quieras devolver, tenés que hacer lo mismo. Ir a mi nombre, a Astrid, pararte donde dice más, la flechita hacia abajo y ponerme que voy a ser el anfitrión. ¿Sí? Bueno, bien. Si no, te doy asistencia técnica por el chat y listo. Perfecto. Escuchame una cosa, María Alejandra dice que entró, pero que está sin video en el chat. Sí, la vi. Además, alguien, me parece que mandó un mail diciendo que no iba a tener video. Alguien Y mandó está un video. entrando Karin. De momento no la tengo yo. Bueno, acá lo escribió nuestro chat del grupo. Entrando, dice, bueno. La esperamos ansiosamente. De momento no tengo la notificación. Ahí está. Hola, Karin. Hola. Espérate que todavía no tiene habilitado el micrófono. ¿Qué tal? Hola. ¿Estamos todos? Sí, estamos. Estamos los que estamos. María Cristina Morales me sorprende que no haya entrado todavía. Bueno, pero son 7:07. No, porque María Cristina es sumamente puntual y además es sumamente amiga de Alicia. Ah, bueno. Bueno, no nos pongamos ansiosos. No, yo te digo. A lo mejor tiene paciente o está ocupada. A la hora que haya que empezar, empecemos, chicas, no se preocupen. No, el tema es que esta semana con quien hablé tuvo problemas con Fivertel y tuvo problemas de conexión. ¿Sí? Yo no tuve. Bueno. Yo la pegué, pero mi no vecina le pasé mi clave porque estuvo 4 días sin internet. Bueno. Qué generosa que soy. Ay, qué sueño. Bueno, yo diría... Sí, yo también. 7:08. Sí, ya está. 7:10, va, son 7:08. 7:08, esperemos un poquito más. Bueno. ¿Hay 10? Hasta ahí 10 aguantamos. Ahí, a ver. No leí los chats. Hola, Ahí está entrando María Cristina Morales. Bien. ¿Entró? Sí, está conectando el audio. Está conectando su audio. Está muteada y sin cámara. Sí. Esperemos que nos escuche. Tiene micrófono ahora. Sí. Luis, no te vemos.
Sí, ya sé, pero no puedo, no sé, hasta antes de conectarme estaba la cámara encendida y ahora no. Abajo a la izquierda no dice, donde dice parar. Sí, pero ¿no? No. Entonces es algo que cuando entraste, cliqueaste algo para que se apagara la cámara. ¿Querés salir y volver a entrar? Ok. De nuevo. Bueno, en cuanto entre Cristina... Sí, empezamos, sí. Sí. Yo diría que empecemos, ¿sí? Bueno. Ok, en cuanto entre Bueno, voy a silenciar todos los micrófonos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al cuarto encuentro científico del impacto de la pandemia en la comunidad, disparidades de género, de la incertidumbre a la resignificación de AMEPSA. En este momento le paso el habla a la doctora Silvia Milamedov, presidente de AMEPSA. ¿Puedes abrirte tu micrófono? Bueno, no puedo con la cámara, no sé. Bueno. Ahí está, ahora se ve. Anda mal, llamé varias veces ya al técnico, no anda muy bien, pero bueno. Silencio tu micrófono. Ya debe estar. Sí. Bueno, sí, ahora hola, sí. Cris, Alicia estaba preguntando por vos, ustedes dos se conocen. ¿Con Alicia? Sí. De algún lugar se conocen. Bueno, bienvenidas. Cristina, realmente te estábamos esperando. Gracias. De nada. Bueno, cuarto encuentro científico argentino, como dijo Astrid, nos conocemos todos. Así que, bueno, repitiendo un poco lo que venimos trabajando este año, el tema continúa con lo que veníamos trabajando el año pasado, incertidumbre, y así como nosotros cada año vamos un poco anticipando lo que va a venir, daría la impresión que el tema incertidumbre va a continuar siendo el eje alrededor del cual vamos a hacer todo nuestro trabajo, encuentros, investigaciones, jornadas, presentaciones y demás, ¿no? La incertidumbre, sabemos, forma parte de la vida, ¿no? Y tiene que ver con el no saber qué es lo que nos puede deparar el futuro. Y hay algunos momentos en los cuales el tema de la incertidumbre se transforma en algo más consciente, no más presente, más consciente, porque nos damos cuenta de lo sorprendente, lo imprevisto, lo inmanejable, ¿no? Que constituye nuestra vida, y de repente tomamos clara conciencia de nuestra fragilidad y finitud.
que está presente siempre, pero que de alguna manera la ponemos a un costado porque si no, no tendríamos agenda ni haríamos la programación de lo que vamos a hacer el próximo encuentro, por ejemplo. Y esto que de pronto deja de ser una palabra y pasa a ser una realidad con la pandemia, bueno, se nos vino realmente encima. Y la pandemia va a ser tema de estudio, debate, discusión largo y tendido. Las facetas en las que se lo puede encarar son múltiples. Cada vez encontramos alguna y van a seguir apareciendo. En el año 2012, la UNESCO denomina al Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Lo estoy leyendo. Y en ese momento la Organización Mundial de la Salud afirmaba que el envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura. Y el lema con el que se definió el trabajo del año fue Active Aging, que implicaba entender esa etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo vida a los años y no solamente años a la vida. De hecho, nosotros como AMEPSA dedicamos todo un año a trabajar envejecimiento activo, incluso el segundo tomo. En aquella época estábamos en la etapa de producir documento, hicimos el segundo tomo de medicina psicosocial dedicado a envejecimiento activo y cada una de nosotras y algunos invitados escribieron algo con respecto al tema. Y todavía el concepto de grupo de riesgo era un concepto epidemiológico que tenía que ver con la posibilidad de padecer determinadas enfermedades y punto. Pero con el tema de la pandemia, grupo de riesgo pasó a ser algo, un término que empezamos a manejar, porque ya no era solamente grupo de riesgo, tener determinada edad o condición genética o trabajar en determinada actividad o ingerir tóxicos, todos pasamos a ser grupo de riesgo. Pero se puso especial énfasis en la edad como grupo de riesgo, cuando hasta ese momento hablábamos de que adultos mayores era un grupo heterogéneo, con características personales que tenían que ver con historia de vida, circunstancia actual y demás, y de pronto pasó a ser un grupo homogéneo. De hecho, el primer encuentro del año tuvo que ver con grupo de riesgo, ¿se acuerdan? Hace 4 encuentros que parece haber pasado hace 4 siglos. Bueno, ahora todos somos grupo de riesgo. Y en estos encuentros vamos a focalizarnos hoy en una etapa
y el próximo encuentro en otra etapa. Y yo les doy las gracias por acompañarnos. Coordina la actividad como siempre lo hace Alejandra Maddox. La presento igual. Médica psiquiatra, vicepresidente de AMEPSA, presidente de la Asociación Metropolitana de Psiquiatría y de la rama argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, y presidente del capítulo de Psiquiatría Mujer en el siglo XXI de la AP. Y coordina Astrid Viña, geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, miembro titular de AMEPSA, magíster en geofísica de la Universidad Complutense de Madrid, tiene 1.000.000 de títulos más, y la nombro como la que nos da todas las manos habidas y por haber en lo que tiene que ver con el manejo del Zoom. Y tenemos a Cecilia Esquinazzi, que es correctora de textos, pero que es nuestra googleadora oficial. María Cristina Alvarado, que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la administración, que es uno de los temas más complejos que manejamos en AMEPSA, que maneja ella, por suerte. Fresia, que es nuestra fotógrafa oficial, Fresia Amaro. Karin Rosenfeld, que aporta todo lo que tiene que ver con su quehacer como psicoterapeuta y médica psiquiatra. Y Ale, te cedo la palabra y la coordinación toda tuya. Bueno, muchas gracias Silvia, y bueno, completando un poco lo que decía Astrid, que bueno, es una actividad conjunta de AMEPSA y el capítulo de Psiquiatría Mujer en el siglo XXI de la AP. Y justamente, bueno, continuando con lo que decía Silvia, respecto del envejecimiento, respecto de los grupos de riesgo, que en este momento somos todos, y que en estos encuentros estamos tomando diferentes etapas de la vida, podemos decir que respecto a la vejez, la expectativa de vida se ha prolongado, sobre todo en las sociedades que son más prósperas, pero con ella también la posibilidad de tener enfermedades crónicas o estar en soledad, sobre todo por muerte de coetáneos, y también que puede disminuir la autonomía de la persona mayor. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿llegar a la vejez es un problema? Si la sociedad o la visión de la sociedad es que los mayores suponen una carga improductiva, seguramente tendremos mayor riesgo de que sea esto así, de que los mayores sean una carga improductiva. La vejez puede ser vista como la llegada de limitaciones y de enfermedades, pero también un aspecto positivo, una nueva etapa en la cual se pueda la persona adaptar y llevar una vida plena y digna. La ONU y la Organización Mundial de la Salud han llamado a esta década la década del envejecimiento saludable. Pero entonces la pregunta es, bueno, justamente lo que va a tratar la doctora Alicia Cabangic, ¿qué pasa con las crisis inesperadas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esta etapa de la vida y esta crisis de la pandemia? La profesora Alicia Cabangic es médica psiquiatra, doctora en salud mental de la UBA, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro y directora de la carrera de especialista en psicogeriatría de la Universidad Maimónides. Y nos va a hablar justamente de reacciones frente a crisis inesperadas en el envejecimiento, aspectos neurobiológicos, psicológicos y sociales. Adelante, doctora.
Alicia, ya eres anfitrión. Muchas gracias por la invitación y el poder compartir con ustedes este trabajito que trató de abarcar una mirada global realmente y no una mirada parcial. Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿sí? ¿Se ve? No. ¿Ahora? ¿Se Sí. ve? Ha Bueno, empezado la Dice, fusión, ha la fusión, iniciado. pero Ahí está. Ahí está. Sí, Sí, ¿está? sí. perfecto. Bueno, a ver si podemos ponerlo grande. Bien. Desde el principio. Ahí está. Bueno, lo titulé Las crisis inesperadas, reacciones en la vejez. Hans Seidel dijo que no es el estrés lo que nos mata, sino que es nuestra reacción al mismo. Epa. En el curso de la vida vamos atravesando distintas crisis vitales. Tenemos aquellas crisis que son las esperables, digamos, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, la crisis de las mujeres cuando entramos en menopausia, la crisis del envejecimiento, más atrás tenemos la crisis de la adolescencia. Bueno, tenemos las distintas crisis vitales que son las esperables. Tenemos crisis situacionales, por ejemplo, la aparición de una enfermedad, de una cirugía, de un divorcio. Son inesperadas, pero obedecen a una situación. Y luego tenemos las crisis, que son las no esperables, como pasa con esta situación, como la pandemia, como puede ser un terremoto, como puede ser una inundación. Desde las teorías psicológicas, la más conocida, la de Erickson, todos sabemos que él describe 8 etapas en el ciclo vital, la teoría epigenética, y que la 8ª etapa es la teoría donde él dice que aquella persona que atravesó adecuadamente las etapas de la vida y satisfactoriamente, llega a la vejez en una situación de integración y no de desesperación. El que llega con desesperación es porque tiene conciencia que ya no tiene tiempo biológico para llevar a cabo sus proyectos y sus metas. En la teoría del curso de la vida, estudia las vidas individuales, pero dentro de contextos estructurales y de cambios sociales de manera conjunta y multidisciplinaria. Y tiene el concepto de trayectoria como el camino a lo largo de la vida, que es una trayectoria que puede cambiar una familia, alguien que fallece o alguien que se incorpora a la familia. Las etapas de las transiciones, que son los cambios de situación que no necesariamente están predeterminadas como un primero o segundo matrimonio, y el turning point, que son los eventos que provocan los fuertes virajes en el curso de la vida, y todo esto en una dimensión temporal variable a la edad y ambas dentro de un contexto histórico. Ahora bien, ¿qué hace una persona cuando se enfrenta a una crisis inesperada? Puede tener 2 tipos de reacciones, o reacciona con distrés o es un resiliente. En el distrés como estado de angustia en la que no puede adaptarse a estos factores amenazantes, y en las reacciones resilientes como la capacidad que va a tener a enfrentar esta adversidad. ¿De qué depende esta respuesta? Evidentemente de múltiples factores. No es siempre las cosas son unicausales. Ustedes mencionaron el envejecimiento saludable. El concepto de envejecimiento saludable fue el primero de los conceptos que sacó la OMS. Lo que pasa es que después lo cambió por envejecimiento activo, porque lo que se planteaba que el envejecimiento saludable apelaba al tema de salud física y no tenía en cuenta el resto de la persona. Entonces, en el envejecimiento saludable, como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permitía el bienestar en la vejez, aumentando y manteniendo una capacidad intrínseca
y permitiendo que alguien con una disminución de la capacidad funcional logre hacer cosas. Pero posteriormente se cambia por el otro concepto que ustedes mencionaron, que es el envejecimiento activo, donde el lema es llegar vivo hasta la muerte y no ser un muerto en vida. Y esto, digamos, como consecuencia de las teorías psicológicas acerca del envejecimiento, sociales, perdón, donde la primera de las teorías fue la teoría del desapego. Decían que los viejos tenían que permanecer aislados y desapegados. Posteriormente salió la otra teoría, la teoría del apego, que es la teoría actual con la que nos manejamos, y la que plantea que cuando más apegado a nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro trabajo, nuestra manera de actuar en la vida, mejor envejecimiento tendremos. Bien, hay otros factores que son los genéticos y las experiencias traumáticas infantiles. Las adversidades en los primeros años de la vida se asocian a una mayor vulnerabilidad a trastornos en la vida más adelante, causando un impacto a largo plazo en circuitos responsables de función cognitiva y emocional. Es decir, que el estrés crónico que puede sufrir un chico, por ejemplo, por una situación de maltrato, va a afectar estas redes neuronales, y estas redes neuronales ya van a estar afectadas en situación de adultez, por más que hay neuroplasticidad y neurogénesis. Así como otro tipo de situaciones donde hoy se sabe que muchas depresiones de inicio tardío tienen como antecedentes situaciones de violación durante la niñez. El estrés crónico entonces afecta el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, las dendritas apicales de las neuronas CA3 del hipocampo se contraen y se acortan de manera reversible, pero se inhibe la neurogénesis del giro dentado, el número de neuronas del volumen disminuye, hay pérdida de espinas y disminución del factor de crecimiento neuronal, que es el BDNF. Este es el trabajo de McEwen del año 99. Entonces, la corteza prefrontal se ve afectada por factores estresantes y entorno psicosocial. También existe el concepto de fragilidad física y vulnerabilidad. Es decir, en la vejez hay una mayor vulnerabilidad a la enfermedad y muchas veces hay fragilidad física. Disminución de fuerza, de resistencia, de funciones fisiológicas reducidas, que todo esto aumenta la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de dependencia funcional y o su muerte. ¿Qué pasa cuando un individuo sufre una situación de estrés, digamos? Una crisis inesperada puede resultar una situación de alto nivel estresante. Estrés viene del latín stringer, que significa apretar, reacción del organismo en que entran en juego mecanismos de defensa diversos para poder afrontarlos cuando se percibe como amenazante. Hay también una cuestión de género, donde las mujeres parecemos ser más susceptibles a la situación de estrés. El sistema nervioso central controla la respuesta al estrés, coordinando tanto el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso autónomo y el inmunológico. Entonces, estos tres sistemas intervienen y hoy se sabe, por ejemplo, que el exceso de liberación de glucocorticoides cuando se ve lesionado por estrés crónico, porque no se produce el YATOF, el hipotálamo, entonces, el hipocampo, perdón, ese exceso de glucocorticoides termina produciendo una mayor atrofia, y es por eso que se considera que hay un continuum entre la situación de estrés, depresión y deterioro. Desde el punto de vista psicológico, es importante el concepto de estrés percibido. ¿Qué es el estrés percibido? Cuando el individuo, es decir, evalúa la situación como amenazante y la percibe. Es una evaluación cognitiva de esta amenaza que se denomina appraisal primario, o los recursos personales percibidos para enfrentarla como appraisal secundario. La respuesta emocional al estrés está acompañada de ansiedad, de irritación, de ira, de cólera, de preocupación, de tristeza, de pánico, de desesperanza, de naturaleza transitoria. Ahora fíjense que si bien estas situaciones de crisis inesperada generan estrés,
nos encontramos ante una situación donde las percepciones del individuo adulto mayor difieren en el adulto joven. Es decir, los adultos mayores perciben menos las emociones negativas y mucho más las positivas. Les habrá pasado a muchos de ustedes en el consultorio encontrarse con alguna persona joven que tenía que informarle a algún adulto mayor, padre o madre, la pérdida de un ser querido. Y la persona más joven se angustiaba mucho. Y uno entonces le dice que esté calma, que trate de hablarle calmamente, que si necesita estaremos atrás para apoyarlas. Pero cuando después le informa de esta situación, nos viene a decir, ¿sabe que lo tomó mejor de lo que yo esperaba? Porque tiene que ver con esto. Pareciera ser que percibir menos las emociones negativas ayuda a vivir y a tener menos angustia de muerte. Cuando se hacen estudios de neuroimágenes funcionales, se muestran que los adultos más viejos, como los más jóvenes, entran en una mayor activación de la amígdala cerebral frente a imágenes emocionales que neutras, y en los adultos viejos, en la visión de imágenes positivas, la amígdala tiene más activación que frente a imágenes negativas. El modelo cognitivo del estrés percibido tiene un correlato fisiológico en el lóbulo frontal de la resonancia cuando se hacen resonancias magnéticas. Ahora fíjense que también hay una cuestión, perdón, no puedo apagar esto. Hay una cuestión de género. En el hombre se activa preferentemente el córtex prefrontal, relacionado más con la sección de combate y fuga. Y en la mujer, más el sistema límbico, relacionado con el pedido de ayuda. Hay un cuestionario que se utiliza, que es el cuestionario de estrés percibido, que refleja lo que se experimenta de manera subjetiva frente a determinadas situaciones y que puede ser aplicado a adultos de cualquier sexo, edad y nivel socioeconómico. No es un estudio nuevo, es del año 1983. Otro factor importante es la personalidad. Los factores de personalidad juegan un papel importante en la identificación, respuesta y abordaje de eventos estresantes. La respuesta cognitiva varía dependiendo de estos rasgos de la autoeficacia percibida. El modelo de personalidad de los 5 factores muestra que los centenarios, las personas que llegan a centenarias, tienen niveles bajos de neuroticismo. El neuroticismo es un rasgo que se caracteriza en la clasificación de los 5 grandes de estudios de la personalidad, y tiene altos niveles de extraversión, competencia y confianza. Es decir, son personas que tienen poca estructura narcisista de personalidad, sino que toman las situaciones conflictivas de una manera menos traumática. El trastorno narcisista de personalidad, ustedes lo saben, durante el proceso del envejecimiento, el narcisismo va a desvanecerse, los acontecimientos biológicos, psicológicos y sociales, si son vividos como heridas narcisistas, precipitan la desinvestidura, y esto puede conducir a la enfermedad o a la muerte. Si bien el narcisismo normal está representado por la investidura del sí mismo y es necesario para el mantenimiento de la vida, cumple una función determinante para la continuidad de la identidad, y el amor adecuado por sí mismo es un antídoto para no abandonarse a la muerte. La Escuela Psicosomática de París estudió las alteraciones del aparato mental en el desencadenamiento de enfermedades psicosomáticas, encontrando un bajo nivel de mentalización al modelo de neurosis actuales. La supresión de pulsiones y afectos enraizados en el cuerpo los convierte en una exigencia de trabajo para lo anímico y se hace necesario que los mismos sean representados, tramitados, procesados y descargados a los efectos que no se acumulen en el aparato psíquico de un modo perjudicial o se descarguen por vías corporales, como en el caso de las somatizaciones. La elaboración de las excitaciones pulsionales mencionadas, lo que Martí llama mentalización, puede ser considerado hoy como el sistema inmune de la psique,
en la medida que absorbe estresores internos y externos, excesos traumáticos, presiones internas, procesa efectos en el cuerpo y los elabora en sentido progresivo. En ese aspecto, Polanyi, Bion, Green y otros refieren también a la mentalización en un sentido análogo al de Martí. Esto fue extraído de un trabajo de Lanza, Castelli y Bouchard. ¿Cuáles son los factores sociales? El estrés tóxico, el maltrato, la adversidad continua durante la vida, sin contención, vivencias de desamparo, ansiedad, depresión, descompensación psicótica, impacto en los procesos de envejecimiento, comportamiento, subyacen a disparidades económicas. La pobreza. En Europa, 1 de cada 5 adultos mayores tiene un ingreso por debajo de línea de pobreza y las personas de más de 80 años son las más afectadas. La pobreza lleva a la desnutrición, hay mayor riesgo de fragilidad, de deterioro cognitivo, de la capacidad de cuidarse de uno mismo. El maltrato y el delito pueden causar heridas, dolor, estrés, depresión. Esta puede ser física, sexual, psicológica, emocional, financiera, material. El abandono, las estafas cibernéticas que ahora están tan en boga. Entonces, estos son factores sociales que generan este estrés tóxico. La soledad y el aislamiento social son 2 factores que indican la ausencia de redes sociales fuertes, deterioro del estado de salud y de la calidad de vida. La discriminación, llamada viejismo o edadismo, y la baja educación favorecen el aislamiento. Y el edadismo no afecta por igual a todas las personas mayores, pero suele asociarse a bajos recursos socioeconómicos, culturales, y es más frecuente en mujeres. Como decía Salvarezza, de cualquier prejuicio alguien se puede escapar si tiene un prejuicio religioso o un prejuicio racial, pero ¿cómo se va a escapar de su propio envejecimiento si la vida se lo permite? ¿Qué ha pasado con el COVID? El COVID generó un incremento y una alteración mental. Provocó un aumento de trastornos de la salud mental mayor en aquellas personas de baja educación, bajos ingresos, minoría, soledad, bajo apoyo social, con tasas significativamente más altas de trastornos de salud por estrés pandémico. Y estos grupos vulnerables tienden también a tener tasas más altas de gravedad de COVID. ¿Quién ha tenido resiliencia? Cualquier política que mejore la equidad social es una política de salud para reducir el estrés que puede contribuir a la salud e incorporar a la agenda de geociencias. Sabemos que resiliencia significa saltar hacia atrás, es un proceso de iniciar un nuevo desarrollo luego de periodos de agonía psíquica, y que los pilares de la resiliencia son el autoconocimiento, la motivación, el autocontrol, la autonomía, la confianza, la relación, el optimismo y el humor. ¿Cuáles son sus factores protectores? Temperamento, relaciones familiares y apoyo externo. Y entonces las personas tranquilas, con bajo nivel de neuroticismo, como decíamos antes, con una autoestima adecuada y con un buen manejo emocional, pueden controlar los pensamientos negativos, mantener la calma frente a situaciones de estrés, tomar los aspectos positivos de una situación, si tienen capacidad empática, y desarrollar así resiliencia. La resiliencia también, desde el punto de vista biológico, requiere un sistema neuronal plástico y multifuncional que integre momento a momento la información interoceptiva, exteroceptiva, emocional, motivacional y cognitiva. La regulación de las emociones y el apoyo social influyen en el funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario adrenal de los adultos mayores, incluido el cortisol. Los sustratos neuronales que incluyen la resiliencia, el sistema de la motivación, acción, recompensa, donde interviene el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, de las emociones con la amígdala y el hipocampo, del eje hipotalámico y de la representación, evaluación y discriminación del contexto, de la zona prefrontal y del hipocampo. El sustrato neuronal de la resiliencia es la plasticidad sináptica en reestructurar relaciones con la representación y evaluación del contexto necesario para la reorganización de ensambles neuronales,
es decir, corteza prefrontal y el hipocampo. Se utiliza también para evaluar resiliencia escalas, como en este caso la escala de resiliencia de Sanz-Teruel. Dentro de los aspectos psicológicos, vamos a tener en cuenta la teoría de Bowley. La capacidad de resiliencia frente a eventos estresantes que ocurren en el niño está influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador. El apego hacia nos acompaña toda la vida. Se dice que el apego acompaña al individuo de la cuna a la tumba. Un buen apego desarrolla resiliencia. La posibilidad de ser resiliente está fuertemente ligada a esta posibilidad de generar vínculos sanos desde edades tempranas, pero no es excluyente. Cyrulnik dice que hay una posibilidad de relacionarse con otras personas a lo largo de la vida que resultarán en respuestas resilientes secundarias. La mentalización. Luther y de Gaal resaltan el papel que juega la mentalización como un factor favorecedor de resiliencia, asociada a la relación con áreas prefrontales del cerebro, al área paracingulada, a la encrucijada temporoparietal, amígdala y polos temporales. El mecanismo psíquico que posibilita mantener una relación continua entre pensamientos, emociones, creencias y acciones, una forma de procesamiento mental, permite darle un sentido simbólico a los hechos traumáticos. En este caso, el tipo de personalidad combina, como dijimos, bajos niveles de neuroticismo y alta conciencia. Muestra un perfil favorable para el afrontamiento del estrés. Y con las emociones, como comentamos, los adultos mayores son más flexibles y adaptables al manejo de sus emociones, pueden mostrar mayor resiliencia que los jóvenes. Si la vejez se asocia con aumentos en el bienestar subjetivo, un mayor autoconocimiento del campo emocional puede subyacer a los beneficios para la salud y la resiliencia. La regulación de las emociones es un factor psicosocial que contribuye a la resiliencia psicológica. Los factores de resiliencia psicosocial: emociones positivas y optimismo, flexibilidad cognitiva, religión y espiritualidad, significado de vida, apoyo social, estilo de afrontamiento activo, son factores psicosociales protectores que se asociaron con resiliencia y estrés. Marcadores de resiliencia mayores de 65, cognición innata, alta movilidad, buen estado nutricional. El apoyo social, instrumental, como la ayuda económica y emocional, el apoyo emocional parece ser más beneficioso. Es decir, que una persona puede a lo mejor carecer de lo económico, pero si existe lo emocional, esta es la verdadera base, digamos, aunque lo económico fuese un poco más deficitario. Los adultos mayores informan que recibir apoyo emocional moderado o alto tiene un riesgo de mortalidad menor, y el apoyo social puede contribuir a la resiliencia en la vida posterior interactuando con la actividad del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Una mayor calidad de apoyo social se correlaciona con un cortisol más bajo y pueden compensar déficits fisiológicos mediante la optimización de habilidades de regulación de emociones y relaciones sociales. Entonces, para un envejecimiento y una resiliencia adecuada, tenemos que verlo, como comentaba al principio, desde el aspecto multidimensional. Tenemos entonces que el incremento de la interioridad, el aumento de la relación con el mundo interno, tener la capacidad de estar solo con uno mismo, como decía Winnicott, es uno de los signos más importantes de madurez psíquica, que depende de haber podido establecer una relación con la madre, de haber ido construyendo una relación no amenazante consigo mismo, donde pueda contemplarse en armonía sin la necesidad de reaccionar. La plasticidad psíquica, la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Las respuestas a las crisis inesperadas en el adulto mayor, entonces, dependerán de un interjuego de factores biológicos, psicológicos y sociales en un contexto en particular. ¿Cuáles son los factores entonces que van a favorecer el distrés frente a una crisis inesperada?
los traumas infantiles, factores genéticos, fragilidad y vulnerabilidad, personalidad, mentalización, baja escolaridad y pobreza. Mientras que frente a esta misma situación, factores que favorecen la resiliencia, va a ser un sistema neuronal plástico saludable, una buena regulación emocional, el haber podido hacer un buen apego, una personalidad no narcisista, una buena mentalización, una escolaridad adecuada y una economía estable. Bueno, esta era la idea que les quería transmitir acerca de lo que son las crisis inesperadas, donde lo que fundamentalmente me interesa es entender la complejidad de la situación desde lo biológico, lo psicológico y lo social, y no desde compartimentos estancos. Muy bien. Perfecto. Gracias, Alicia. Estamos abiertos a la posibilidad de quien quiera levante la manito por la pantalla o a través de reacciones para hacer alguna consulta. Mientras alguien levanta la mano, quiero hacer un comentario. Yo participé en una investigación que se hizo en 8 países latinoamericanos en adultos mayores sin antecedentes de patología psiquiátrica previa, y realmente las personas tuvieron una muy buena resiliencia frente a la situación de COVID. Pero en cambio se encontró que en aquellas personas con antecedentes de patología se produjo un recrudecimiento. Wow, interesante. A ver. Alejandra, Mado, no, Cecilia. Sí, bueno, primero agradecerle a la profesora Alicia, y después, o sea, bueno, sí, quería preguntarle desde su práctica, ¿no? Desde su experiencia en el consultorio, ¿qué es lo que percibió respecto de las personas mayores? ¿Qué es lo que produjo esta crisis en las personas mayores? ¿Qué es desde su experiencia? Desde mi experiencia te puedo decir, por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente mía de 85 años que me dijo, bueno, yo durante esta época de aislamiento aprendí a hacer patchwork, que es una técnica de, digamos, no sé cómo llamarlo, una técnica de costura, digamos, ¿no? Son esas colchas que se van haciendo con distintos retazos. Bueno, y le hice colchas a toda mi familia. Es decir, vemos el caso de una mujer en esta situación que no ha tenido antecedentes, como yo mencionaba, no tenía antecedentes de enfermedad psiquiátrica, que con buena actitud, digamos, que con una buena historia personal, donde trató de encontrar un recurso, de utilizar su tiempo, de desarrollar su creatividad frente a una situación, digamos, crítica como resultó la pandemia. Otros se deprimieron. Es decir, pacientes que han tenido antecedentes depresivos, bueno, han sentido el aislamiento, digamos, de una manera muy dolorosa y ha habido, digamos, un recrudecimiento de patología. Tienen dificultades, digamos, en apelar a sus aspectos más creativos. Esto es lo que yo vi. Cecilia, ¿querías preguntar algo? Abrite el micrófono. Estás muteada, Ceci. No. Alicia, ¿me devolvés lo de anfitrión? A ver. Ibas a mi nombre, te parabas. Espera, pero ¿cómo llego a tu nombre? Tenías que abrir participantes. Participantes. Espera. Ibas a mi nombre. ¿Abriste? Espera. Ahí entré en participantes. Astrid. Sí, donde dice más, hacia abajo, abrís. Sí. Y vas a ver que dice renombrar por ahí en uno de los...
Bueno, poneme que soy anfitrión, ahí, poneme, pasar a anfitrión, no sé cómo es que dice. A ver, no, dice detener video, añadir anclaje, reemplazar, destacar para hacer hospedador, sí. Ahí. Bien, doctora, yo quería hacer digamos, un comentario respecto de cómo fue, digamos, cómo se manejó la mujer frente a la pandemia, porque, digamos, acorde a los diferentes artículos que se difundieron, la mayor carga y responsabilidad familiar recayó en la mujer, quien, digamos, pudo desplegar una serie de actividades impensadas, pero que las asumió de una manera muy activa, independientemente de ser una mujer mayor, es decir, ocuparse de brindarles a los hijos apoyo en la escolaridad por Zoom, ocuparse de las tareas de la casa, es decir, que en realidad la mujer en ese aspecto tiene más fortaleza y más capacidad resiliente que el hombre, a pesar de que las estadísticas señalan que la mujer es menos resiliente que el hombre y más propensa al estrés. Creo que en realidad yo no hablaría de la mujer, yo hablaría de las familias. Sí. Lo que uno observó es que aquellas familias con buena afectividad, con buena vinculación y con buen sostén, han podido enfrentar la situación de pandemia de una manera muchísimo más saludable. El afecto, la contención y la emoción fueron uno de los factores básicos. Por ejemplo, digamos, en el caso de una mujer mayor que vive sola, que a lo mejor iba a un club de jubilados, que se le cierran las puertas y que tiene que volver a su casa y quedarse, digamos, tiene que estar encerrada en su casa. Si tiene la salud mental de poder apelar, digamos, a los recursos para ver qué puede hacer, como en el caso de mi paciente que decidió aprender patchwork. Si se permite, por ejemplo, acercarse a los medios de comunicación, porque mucha gente mayor aprendió en estos momentos de sus nietos, por ejemplo, a el uso del celular o el uso del Zoom. Entonces, estos vínculos que antes eran personales y que se fueron transformando en vínculos virtuales, pero basados en una situación afectiva, han hecho que exista mayor cantidad de familias resilientes. En familias desavenidas o desafectivas, digamos, el tema fue bastante más catastrófico. No, sí, situaciones de violencia. Claro, muchas separaciones, por ejemplo, matrimoniales, parejas que, digamos, no se aguantan por el hecho de tener que estar juntas, porque antes, digamos, cada uno hacía una vida más individualista, digamos, y en este momento estaban como confinados. Por eso les digo que el contexto fue muy importante en la aparición o no de la resiliencia y del soporte de esta crisis inesperada. Estas familias que pudieron manejarse, mantener los vínculos afectivos, una abuela que puede sostener a un nieto que sostiene a una abuela, una hija, unos amigos que se sostienen entre sí, las redes, digamos, de sostén, con buenos vínculos, digamos, afectivos y saludables, no aparece patología psiquiátrica. En cambio, la carencia de esto sí genera patología psiquiátrica fundamentalmente depresiva. Creo, ¿puedo hablar? Sí. ¿Sí? No, Alicia, yo creo que también influye mucho lo previo, ¿no? Es decir, los adultos mayores que yo atiendo, que son solos,
hablan continuamente de lo que hacen, no tienen intercambio. Y pensaba, escuchando esto, yo creo que la soledad, ¿no? No en vano, en 2018 se creó el Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña y ahora se ha creado en Japón, ¿no? Sí. Es decir, cómo hay mucha más posibilidad, ¿no?, de una muerte imprevista o mucho suicidio en el adulto mayor por la soledad, ¿no? Yo creo que también es independiente de la situación de pandemia, ¿no? Mira, sí, por supuesto que sí, pero vos fíjate, estamos hablando de dos cosas, ¿no es cierto? Hablamos de soledad y aislamiento. Aislamiento etimológicamente significa estar en una isla. Y todos sabemos que uno puede estar acompañado y sentirse solo. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Y que hay una soledad que es buena, que es la que yo mostré antes, la que Winnicott decía, que es la capacidad de estar con uno mismo. Es decir, la capacidad de estar con uno mismo te fortalece y el adulto mayor tiene mucha reminiscencia, digamos, ¿no? A veces vuelve a vivir situaciones, evoca, etc. Entonces, digamos, la problemática no está tanto a veces en la soledad, sino en el aislamiento. La pandemia te obliga a mantenerte solo, pero no aislado. Si vos podés implementar recursos para evitar el aislamiento, como esto que decíamos, comunicación, ya sea por carta, por Zoom, por videollamada, por nietos que mandan dibujitos, por lo que fuese, la persona se siente acompañada. Y si tiene recursos internos y capacidad de estar con uno mismo, esta situación que genera tanto estrés, bueno, no le va a provocar estragos. El problema es la persona que está aislada, que tiene severas dificultades en poder vincularse, digamos, en establecer redes. Sí, sí. Yo Esto es hago- previo, Sí, sí. claro, es previo a la pandemia. Sí, Totalmente, la pandemia lo agrava esto. exacto. Sí, sí. La pandemia te condena al aislamiento, a estar solo, digamos, ¿no? A estar aislado. Claro, y eso representa una disminución del estímulo cognitivo y social y afectivo que Totalmente. tiene un impacto justamente en eso, ¿no? En la rapidez del deterioro cognitivo en muchos mayores en esta etapa. Sí, es decir, vuelvo a decir, la situación de estrés desde el punto de vista biológico, con la liberación de los glucocorticoides va haciendo estragos biológicos, porque al principio provoca depresión. Por ejemplo, los depresivos crónicos tienen disminuido el volumen del hipocampo en un 14%. Es decir, los glucocorticoides que aparecen en situación de estrés agudo y no se cortan cuando la situación de estrés desaparece y sigue, nos lleva al deterioro cognitivo. Sí, esto con un Es estrés así. crónico. Entonces, bueno, ¿cómo un adulto mayor se defiende frente a una situación de crisis inesperada? Y bueno, todo va a depender, como dije antes, de los recursos biológicos, genéticos, de la historia de vida, de la personalidad que tenga, de la capacidad de mentalizar que tenga una situación estresante. Sí, En fin, eso es la mentalización me parece un punto muy, muy interesante, digamos, porque en la medida que hay mentalización hay elaboración, y de alguna manera hay que elaborar un duelo, y el duelo es el duelo de que la vida no es más la de antes, es otra vida. Y eso no solo en el adulto mayor. No, pero el adulto mayor, digamos, uno piensa en general que le cuesta más los cambios, ¿no es cierto? Que tiene menos tendencia a la plasticidad. No siempre es así, a veces son mucho más plásticos los adultos mayores que los jóvenes. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Los factores de riesgo entonces son cómo toma el estrés, si es una estructura narcisista de personalidad y toma esto, es decir, como herida en el amor propio,
si es una persona rígida, digamos, y no puede flexibilizarse y adaptarse, como decíamos, bueno, no puede salir de casa, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué otra cosa, qué otras oportunidades se puede dar para no mantenerse aislado, para que esta situación no lo ponga en situación de mayor vulnerabilidad? Esa es una persona flexible. Entonces, nosotros tenemos que tener una mente flexible. Una mente flexible también genera una neuroplasticidad cerebral, es decir, un cerebro plástico, digamos. Antes se pensaba que la plasticidad cerebral era en la vejez, no aparecía. Hoy se sabe que mantenemos nuestra plasticidad cerebral hasta etapas muy avanzadas de la vida. Y sabemos que el hacer ejercicio, el vincularse con la gente, el escuchar música, todo lo que sea sensorial aumenta la plasticidad y en algunos casos la neurogénesis también. Entonces, mente flexible, cerebro plástico, vejez saludable. En el caso de las Activa. instituciones geriátricas, ¿Cómo no escuché? el caso de las instituciones geriátricas, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué sucedió con esta crisis de pandemia y que se cortaron los lazos con la familia también, ¿no? O sea, por lo menos los presenciales. Yo tengo una experiencia muy dolorosa porque mi mamá murió por COVID, así que en una institución. Así que realmente fue una experiencia muy dolorosa no poder acompañarla, y se contagió ella y 6 personas más, ¿no? De una enfermera que se recuperó, pero ellos 6 no se recuperaron. Es muy duro tener, esto se los digo desde lo personal, elaborar un duelo y no poder acompañar a un ser querido. Pero lo que nosotros hicimos, que no podíamos entrar, fue la época al principio de la pandemia, era pedirle a los profesionales que le pusieran cartelitos: te queremos, te acompañamos, te necesitamos, estamos con vos. Bueno, este fue nuestro medio como hijas, ¿no? Mi hermana y yo, de comunicación que tratamos de establecer con nuestra mamá. O sea, que yo pienso que la pandemia funcionó como en un doble sentido. Por un lado fue como un microscopio que hizo ver como más grandes las características de las personas y los recursos internos o externos con los que contaban. Y al mismo tiempo como un telescopio, porque permitió ver todas las cuestiones institucionales que en otro contexto o en otro momento por ahí pasaban desapercibidas, como funcionó como un detonador que permitió ver con mucha más crudeza, no sé si existe la palabra, lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Y esto de los duelos, ¿no? Lo que vos contabas, Alicia, y compartir esto es muy fuerte, además, porque es ayuda a la elaboración del duelo, te voy a decir, que uno también tiene que tener la plasticidad de aceptar que estos duelos, este tipo de duelos son diferentes a los duelos que uno estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. No poder acompañarlo hasta el último momento, ir al cementerio solos, porque no podíamos ir más de 3 personas. En fin, son situaciones nuevas a las que uno, bueno, tiene que adaptarse y aceptar que esta es la realidad que nos toca vivir. Y bueno, y aceptarle con la tristeza, el dolor que te produce, pero también ver qué podés hacer. Te digo, nosotros encontramos ese camino como algo de comunicación, como un medio de comunicación con ella. Lo que no te mata te fortalece. ¿Y sí? Es así, ¿no? Y por otro lado, creo que para el que es terapeuta y terapeuta de alma, el poder bucear en los propios sentimientos en situaciones límite te permite un mejor acercamiento a los demás, ¿no? Seguramente. Me impresionó muchísimo la frase que vos dijiste, esta de cómo la gente mayor frente a los duelos tiene una cierta capacidad como de distanciamiento y
disociación, y me acordé de golpe, hablando de algo absolutamente personal también, cuando falleció una tía, yo estaba en el cementerio caminando al lado de mi papá, la hermana menor de mi papá, y yo lo llevaba a mi papá de brazo, y de repente le dije, pa, ¿estás muy mal? Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Cuando uno envejece es como si se cubriera un poco de plástico. Y quedó como una frase familiar, porque lo comenté con mis hermanos y después quedó, ¿cuántas veces alguno a partir de ese momento preguntándole a otro, ¿cómo estás? De plástico. ¿No? Claro. Como que hasta uno puede elegir el momento en que se envuelve en plástico, porque si no, no podríamos enfrentar un montón de cosas que estamos viviendo y seguir adelante, ¿no? Seguro. Yo creo que tu papá graficó perfectamente esto que yo te decía, que los adultos mayores viven las emociones negativas de una manera menos traumática y menos dramática que el adulto joven. No se angustian, es como que se les hizo una capa de plástico de alguna manera, ¿no? Pero también tiene que ver, esto tiene vinculación con lo biológico, porque, es decir, cuando desde el punto de vista cerebral no envejecemos de la misma manera todos los lóbulos al mismo tiempo. Entonces, es decir, lo perceptual está un poco menos, digamos, compensado que el lóbulo frontal. En el caso usamos los dos hemisferios, perdemos la simetría, digamos, hemisférica cuando somos adultos mayores. Los adultos jóvenes son asimétricos, digamos, en el lóbulo prefrontal, es lo que se ve en los estudios. Nosotros usamos las dos partes en forma compensatoria, pero además el gradiente no es el mismo anterior que posterior. Entonces, por eso también interviene lo biológico en esto, ¿no? Pero bueno, creo que las condiciones fueron cambiando respecto a la pregunta que me hacía la colega. Creo que en este momento las situaciones de los geriátricos no son las mismas que al principio de la pandemia, donde la cosa estaba mucho más rígida, donde la gente no estaba vacunada. Hoy en día, es decir, la gente con la vacuna, ya hay muchos geriátricos que abren las puertas o que han implementado cámaras, por ejemplo, para que los familiares, o tienen jardines, que puedan ver a sus familiares a través de los jardines. Es decir, se han habilitado y se han creado, digamos, muchas estrategias para tratar de mantener la vinculación. Y creo que lo importante, es decir, si bien la intensidad del estresor es muy importante, como decía Hans Heyl, es decir, cómo uno toma esta situación, cuánto deja que esto penetre dentro de uno, ¿no? Y bueno, yo les comento, yo mi tesis doctoral en la UBA la hice sobre factores psicológicos asociados a las demencias degenerativas tardías. Y lo que yo encontré en aquel momento, que no era pandémico, por supuesto, pero sí la gente, fue la época donde, digamos, hubo una situación económica importante y cerraban muchas pymes, digamos. Yo en aquel entonces trabajaba en el Santoyani y evalué 153 personas, y con un grupo después comparado de un club de jubilados, de personas sin problemas, digamos, de deterioro. Y lo que yo había encontrado es que estas personas, 1 o 2 años antes de la aparición de su deterioro cognitivo, habían sufrido una situación traumática muy significativa que no habían podido elaborar ni como un duelo normal, ni como cuadro depresivo, ni como cuadro patológico, melancólico, sino que, es decir, actuaban como actuaban los psicosomáticos, es decir, entonces, si esta situación traumática estaba dada en una persona que genéticamente tenía las condiciones de desarrollar una demencia, esta situación traumática funcionaba como un botón detonador que la ponía en marcha. Es decir, que siempre es el trauma y
persona, el trauma y la historia de esa persona, de la personalidad, de la mentalización, de sus factores biológicos, de su historia de vida. No es el trauma en sí mismo. Me acuerdo que dentro del grupo control yo tuve una persona a la que evalué, que era una señora viuda que había perdido a su único hijo. Uno podría considerar que estaba sola realmente en el mundo y que era un factor traumático. Sin embargo, la señora iba a un club de jubilados, ¿no? Es decir, pudo de alguna manera, como podía, elaborar esos duelos tan elaborables y estar y hacerse acompañar y dejarse ayudar. No había hecho un deterioro cognitivo, más allá que genéticamente no tendrías una predisposición tampoco, ¿no? También te quería comentar que fue un disparador el hecho de estar aislados y tanto tiempo en cuarentena, que generó un montón de actividades vía Zoom, en las redes, por ejemplo en Facebook, te pasaban recetas de cocina, actividades que podías hacer, lecturas, grupos de música, decir, como para paliar de algún modo y sentirse acompañado. Y es muy Claro, notorio. vos estás hablando del ofrecimiento de recursos. El problema a veces no está en el ofrecimiento de los recursos, sino que la persona adopte los recursos. Claro. Bueno, pero para eso hay que motivar. Sí, no siempre motivando la persona acepta. Claro. Es decir, hay personas que los podés motivar y no responden. Porque están melancólicos, porque te dicen y no, ¿qué sentido tiene? La vida no tiene sentido, yo ya la viví, es mejor morirse, ¿para qué estar viviendo así? Entonces, no, estos son pavadas. Es decir, por eso te decía que una cosa es el poder, digamos, cómo la persona saludable o sin antecedentes patológicos ha podido aprovechar esos recursos que se fueron generando, como muy bien decías, mientras que las personas con antecedentes de patologías más o menos importantes, en general, frente a esta situación traumática, volvían a caer, como una recaída, ¿no? Yo puedo contar la experiencia de mi madre, que tiene 89, a la que le tuvimos que enseñar a usar el Zoom, y no solamente lo usa perfectamente bien, sino que fue jurado de un concurso donde se tuvo que leer, le tuve que enseñar también cómo entrar al Drive, porque tenía que leer currículums de personas para poder catalogar. Y después, bueno, ella me decía los números, ya usar la planilla de Excel para ponerle puntaje, ya ahí no pude. Entonces ella me los pasaba y yo se los hacía, pero... Maravilloso. Bueno, o sea, yo creo que en la pandemia mi madre tuvo más reuniones por Zoom, pero reuniones importantes, o sea, porque tuvo reuniones con gente del Ministerio de Salud de la Nación. Buenísimo. Nunca nos imaginamos que iba a tener tanta actividad por Zoom a sus 89 años. Fue muy, muy importante. Sí. Bueno, ahí aparece una mamá resiliente, ¿no es cierto? Cómo frente a la adversidad ella salió ganando y salió favorecida. No, y además hay que tener en cuenta que odia la tecnología, ¿eh? No, el adulto mayor no odia la tecnología. Lo que le afecta, nosotros nacimos en una era donde la tecnología es extraña y donde uno tiene que hacer grandes esfuerzos para poder aprender a manejarla. Mientras que uno agarra a un chiquito de 5 años que hace chi y te maneja absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí, por suerte tengo una hija que tiene mucha paciencia y le explicaba y le hacía notitas y le pasaba, así que no, lo pasamos muy bien. Lo primero que hubo que hacer fue festejar su cumpleaños por Zoom, porque la pandemia, el cierre empezó el 20 de marzo y ella cumplió los 89 el 21 de abril, así que su cumpleaños número 89 ya fue por Zoom.
Buenísimo. Y yo creo que el Zoom nos va a cambiar la vida. Yo a veces pensaba, digo, ¿cuántas noches he viajado horas para ir a alguna reunión de alguna sociedad? A lo mejor ahora, en el próximo tiempo, muchas de esas reuniones se van a hacer por Zoom. O sea, Absolutamente, sin la menor duda. Sí. Sin la menor es duda. decir, No solo siempre- reuniones, congresos. Bueno, siempre las adversidades traen su lado, digamos, resiliente. Ahora, me gustaría si alguno más quiere contar algo de algún paciente o traer alguna experiencia. No, tengo una hermana médica que es directora de un geriátrico y bueno, entraban muy poco, por supuesto, sellado completamente. Y lo que hicieron fue a través de un video que le ponían teléfonos y estaban las familias desde la calle para, o sea, acercaban al adulto mayor para que... Y cuando había cumpleaños, pedían a la policía, está bien, es 9 de julio, provincia de Buenos Aires, ¿eh? Entonces la policía cerraba la cuadra y entonces hacían los cumpleaños y las familias estaban del lado de afuera y los adultos mayores bailaban desde adentro del geriátrico y las familias bailaban desde afuera. Maravilloso, ¿se dan cuenta de toda la creatividad que aparece? Sí, sí, pero además los Las cosas menos pensables. ¿Quién se hubiera- a las personas. No, eran, o sea, bueno, mi hermana vive mandándome imágenes de eso y es muy divertido. Eso es decir, así como fue inimaginable que tuviéramos una pandemia, también es inimaginable la cantidad de recursos que se han instrumentado para poder defenderse de una situación tan estresante como ha sido o es esta. Sí, sí. Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, cómo ha cambiado en cada uno de nosotros nuestro vínculo? Desde cómo saludamos a un paciente, porque si viene al consultorio, si ya estamos... Yo, por ejemplo, en el consultorio puse, en el escritorio, puse una placa de vidrio, como hay en los bancos, ¿no es cierto? Porque muchos de mis pacientes con deterioro cognitivo no pueden, no entienden, no escuchan y les resulta el Zoom, no puedo hacer una entrevista por Zoom. Entonces, en estos casos tengo que hacer entrevistas personales. Entonces, la comunicación a través del vidrio, del choque de las manos, de hacer entrevistas con presencia de familiares, cuando hacemos por Zoom, porque por ahí no entiende o no escucha. ¿Cuánto nos ha cambiado a nosotros, digamos, en la modalidad de abordaje de la profesión, ¿no? Sabes que hoy un paciente me decía, decir, muy insistentemente quiere volver al consultorio. Y yo por ahora estoy firmemente atendiendo online, firmemente. Porque siento que yo no podría atender con barbijo, que me resultaría una traba, y que sin barbijo realmente tampoco lo haría. Y hay gente, un montón de gente que me está diciendo que aunque yo abra el consultorio y vuelva a atender en forma presencial, que no quieren, que implica mucho mayor tiempo, desplazamiento, gente mayor que me dice taxi, tendría que ir y volver en taxi, cuesta muy caro. Y yo creo que hay una cantidad de cosas que vinieron para quedarse. Totalmente. Sí. ¿Sabe qué me estaba acordando? Me estaba acordando, digo, los que somos mayorcitos, que vivimos la época del psicoanálisis duro, ¿no? De las 4 sesiones, que el terapeuta tenía que mantenerse tan rígido, ¿no? ¿Cómo pasó tanta agua bajo el puente? Claro, pero los que pasamos por situaciones como el proceso, donde no había ni Zoom, ni internet, ni nada de todo eso, yo atendía por teléfono a gente que no podía venir al
consultorio, y eso lo aprendí de, bueno, las que fueron mis supervisoras, ¿no? Yo tuve la suerte de supervisar con Betty Garma y Susana Ferrer, fueron mis dos. Betty fue mi tutora, mentora y todo lo que fuere. Y aprendí de ella, es decir, combinaba una hora que había gente que se había ido de la Argentina y estaba viviendo en cualquier otro lugar, con diferencias de horas, que 12 horas no es tan difícil de manejar como 5 o 6 horas de diferencia. Ahí ese es un lío espantoso. Y me acuerdo que yo daba hora a las 6 de la mañana, me sentaba al lado del teléfono y escuchaba, ¿no? O hablaba y demás. Pero que haber pasado por todo ese tipo de situaciones y al mismo tiempo estar haciendo un didáctico 4 veces por semana, era como una especie de choque adentro de la cabeza, ¿no? De la cual era como, bueno, ojito, sacude y salga lo que salga, algún tipo de integración que te permite pasar del paciente de las 4 sesiones por semana al paciente del teléfono. Hubo que hacerlo. Pero Claro, eso pero está bueno también- porque implica una plasticidad mental que te permite adaptarte a situaciones. Porque También hay profesionales que se han jubilado. O sea, yo conozco varios profesionales que cuando llegó la pandemia, que por ahí estaban, o sea, actuaban en su práctica en consultorios, con todos los cambios que se produjeron y con la telemedicina y la receta digital, apresuraron su jubilación. O sea, dijeron, no, yo soy de la vieja escuela, o sea, llegué hasta acá, me jubilo. No todos se adaptaron. No, por eso estamos hablando de la resiliencia o de la no resiliencia. Sí, Claro. sí. Por eso tienen que darse un conjunto, por eso digo, es decir, es la crisis, es el hombre y sus circunstancias, digamos, ¿no? Está el que puede haberse jubilado del consultorio y desarrollar otro aspecto de su creativo en otras áreas, Claro. o haberse quedado aislado. Ahí sonó. Y también tengo compañeras de hospital que están desesperadas también, no sé, a partir de la pandemia, como yo, amigas mías personales que decían que nunca las había escuchado la palabra jubilarse, y por ejemplo una amiga mía me dice, me quiero jubilar ya, me jubilo ya del hospital, ¿no? Como que la situación en los hospitales se vivió bastante. Eso es más La angustiante. crisis fue muy grande, ¿no? En los hospitales. El riesgo de contagio, digamos, ¿no es cierto? Eso es Sí. otra la situación. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutos. No sé si alguien quiere expresar algún otro concepto. Si no. Agradecer profundamente, Alicia. Como siempre, escucharte es un placer. Muchas Alguien gracias. que transita las trincheras y que habla de lo que es el adentro de la situación más allá de los libros, ¿no? Bueno, como siempre. Sí, yo creo que hay algo que siempre me parece importante transmitir o que a mí me ha resultado. Siempre se ha hecho, a veces hubo épocas donde el encuadre, digamos, fue un tema, digamos, de mucha rigidez, ¿no? Y yo creo que a mí todas estas cosas me hace pensar que el encuadre está dado por una actitud saludable del terapeuta con el paciente, donde no haya uno que se suba arriba del caballo, sino donde se sienta que ambos son personas que son distintos, ¿no? Para mí ese es el valor del encuadre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el encuadre puede tener una gran plasticidad, siempre y cuando se mantenga esa distancia operativa y ese rol de dos personas que están viviendo dos roles diferentes. Perfecto. Muy bien. Gracias por haber compartido. Gracias. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias. Chao, Alicia, gracias.
Muchas gracias, muy Que pasen bien. interesante. Astrid, pasame el host, así puedo cerrar desde Bueno. acá. Perfecto. Próximo encuentro, que va a ser recordame la fecha, Ale, el 23. 27 de octubre. No, 27. miércoles Va a ser 27 de octubre. miércoles, por excepción. Nos vemos. Bien. Chao, gracias. Bye. Chao.